Gracias, Darren. Esas palabras muy amables. Es un gozo para mí estar aquí esta noche. Estoy muy agradecido de estar aquí. Varias cosas pasan por mi mente. En primer lugar, agradecido de poder compartir la palabra esta noche con el pastor John Anderson. John ha sido un regalo y gozo para mi propia vida y para nuestra iglesia y ministerio. Y estoy muy agradecido de poder compartir este ministerio con él esta noche. Agradecido por su pastor, Darren Roberts. Un hombre de sinceridad, un hombre de convicción, un hombre de dones. Y lo amo. Me encanta el hecho que Darren es el mismo y ama al Señor genuinamente. Y como ustedes saben, no tengo que decirles que Dios es poderoso. Y estoy muy agradecido de todas las personas que conozco. Cuando vengo aquí veo muchas caras que conozco y los amo, y es un privilegio de compartir esta noche en la conferencia. Si usted uniera conmigo a ver 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. 2 Tesalonicenses capítulo 1, mi enfoque esta noche, ahora que hablamos de Charles Spurgeon, y la prioridad y la pasión de la oración es mi título de mi sermón esta noche. Charles Spurgeon, la prioridad y pasión de la oración. Nos enfocaremos en el versículo 11 y 12, pero quiero empezar con el versículo 3 para ponerlo en contexto. 2 Tesalonicenses 1, empezaremos en el versículo 3. Pablo escribe: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno a vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre la iglesia de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga, para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Y nuestros 2 versículos hoy que nos vamos a enfocar, versículo 11, con este fin también nos oramos por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesús, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí era nuestro Dios en oración. Padre, en los cielos, gracias por esta iglesia preciosa. Gracias por la forma que diste nacimiento a esta congregación, la has bendecido, la has crecido y ahora la estás madurando. Te doy gloria por todo el buen obra en Cornerstone. Gracias por los líderes en Cornerstone, por los pastores que lideran esta congregación y que crezcan más y más. Gracias, Padre, por la oportunidad que tengo esta noche para reunirnos en tu palabra, tanto en canciones y este privilegio que has dado de predicación. Que te muevas en esta siguiente hora que se puede explicar solo por ti. Y por favor, haz el buen trabajo en nuestro corazón. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Charles Haddon Spurgeon. ¿Has escuchado de él? No creo que necesita mucha introducción. Nació en 1834, vivió en su vida y llevó su ministerio en Londres, Inglaterra.
hasta su muerte en 1892, es decir, que murió a los 58 años de edad, 58 años de vida, 38 años de ministerio. Para el estándar de muchos eso es breve. 58 años de vida en realidad no es tanto tiempo, 38 años de ministerio significativos, pero no lo más largo que jamás oirás hablar. Pero, sin embargo, el efecto de su vida redimida y el efecto de su ministerio ha demostrado ser duradero. Aquí estamos 132 años después de su muerte y las personas siguen leyendo sermones de Spurgeon sobre todo el mundo, y cualquiera que realmente haya entrado en contacto con el ministerio de este hombre a través de sus sermones, y por supuesto no tienen ninguna grabación de audio, sino que por escrito nada más, pero cada persona que ha venido en contacto con su ministerio pueden reconocer que es muy único. Carl Henry ha describido que es un cristiano evangélico inmortal. Todos reconocen los dones únicos que Charles Spurgeon tenía, pero sin embargo, mi pregunta esta noche es, ¿había un secreto en su ministerio? ¿Había un secreto en su ministerio para este ministerio duradero? A la iglesia que pastoreó, ¿hubo algún secreto más allá de los dones evidentes? Creo que el mismo Spurgeon te habría dicho esta respuesta. Jason Allen, en un libro titulado Spurgeon sobre la prioridad de la oración, responde a esa misma pregunta. Hizo la pregunta, ¿qué hizo a Spurgeon un predicador tan poderoso? Y el Dr. Allen escribió esto. ¿Qué hizo a Spurgeon un predicador tan poderoso? ¿Qué hizo el Tabernáculo Metropolitano, una iglesia tan dinámica? En ambos casos, Spurgeon citó oración como el secreto de su éxito. Spurgeon señaló a la oración como el empoderamiento de su ministerio y de su iglesia. Todos los lunes por la noche los congregantes se reunían en el auditorio para una reunión de oración, y Spurgeon dijo que era el secreto del poder de su iglesia. Los domingos, mientras Spurgeon predicaba en el sótano del tabernáculos metropolitanos, estaban miembros de la iglesia que oraban por el servicio de oración, la predicación de la palabra para la conversión de los pecadores y para el mismo Spurgeon. Ocasionalmente Spurgeon llevaba a los visitantes a la iglesia del sótano y les decía, aquí está el poder. ¿Cuál era el secreto del ministerio basado a Spurgeon? ¿Cuál era el secreto? El secreto era la oración. Pero Spurgeon no solo comentó sobre la necesidad de la oración, también hablaría de la práctica de la oración y los efectos de la oración. De hecho, tengo que decir unas frases acerca de la oración. Este es de Spurgeon él mismo. Él dice, mi convicción de oración es que el poder más grande en todo el universo y que tiene fuerza más omnipotente, que tiene electricidad, atracción, gravitación, otras fuerzas secretas que los hombres han llamado por su nombre, pero los cuales no entienden. Se recita, y esto es lo que dice, sin oración, las agencias de las iglesias, sin oración, una de las agencias de la iglesia es como una persona que levanta su brazo o mira con un ojo. Solo cuando el Espíritu Santo viene es cuando tenemos poder. Y esto me hace pensar sobre la bendición que el Señor ha hecho en Cornerstone y está haciendo en Founders. Y si atribuimos lo que vemos a una maquinaria, a una actividad humana, no entendemos cómo nuestro Dios obra. Spurgeon entendió, él dijo, en todas las agencias de la iglesia, sin oración, son como el movimiento de un brazo de un hombre muerto, o el despertar los ojos. Él dice, mi corazón no tiene una convicción más profunda que esta. La oración es la agencia espiritual más eficiente en el universo, aparte del Espíritu Santo.
¿Qué explica el poder del ministerio? Primero y por último, la oración. Y luego dice esto: solo esa oración que viene de nuestro corazón puede llegar al corazón de Dios. Señalando el punto que no solo es pronunciando palabras, no solo es hacer alguna formalidad en oración que explica el poderoso ministerio, pero una oración efectiva, oración empoderada por el Espíritu, oración que realmente viene de nuestra alma, viene de nuestro corazón. Esto es lo que dice que es nuestra oración. Esta es la oración que va al corazón de Dios. Pienso en la oración y me desafía. Se lo dije al grupo antes del servicio esta noche. Creo que si hay una área en la que me considero que lucho mucho, sería el asunto de la oración. Es difícil. Creo que es difícil no solo por mi carne, creo que es difícil también por los enemigos, por la influencia del enemigo. Yo creo que Satanás entiende la agencia de la oración y nos lucha en este asunto de oración. Bueno, vamos a que Spurgeon te anime, y él dice: yo me siento tan desatisfecho con mi oración que con cualquier otra cosa que hago. Algunos se identifican con eso. Sí, nos identificamos con eso. Nos encontramos con los discípulos llorando al Señor, diciéndole: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Cuando ellos se encontraron en contacto con la vida de oración del Señor, del Hijo de Dios, y dicen: Señor, enséñanos a orar. Estos dos versículos que hemos leído, versículos 11 y 12, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, hemos aprendido algo de lo que la oración debe ser. Pablo está terminando este primer capítulo, terminando sus exhortaciones para la iglesia que sufre, haciéndoles saber que él ora por ellos. Que vemos cuando tomamos nota de su vida de oración en la carta de Tesalonicenses? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué tú puedes aprender? ¿Qué yo puedo aprender? Por nombre de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestras propias vidas. ¿Qué aprendimos del apóstol? 2 puntos principales que quiero dar esta noche. 2 pensamientos. Primero, que quiero que reflexiones conmigo, versículo 11, Pablo, en la vida de oración de Pablo. La vida de oración de Pablo reflejaba el hecho que la oración debe mirar hasta el fin. Nuestro Dios quiere que oremos de una manera que tengamos el fin en mira. El versículo 11 dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. ¿Para qué fin, Pablo? Y él acaba de hablar de la persecución de estas personas. Y ha hablado de que aunque han sido perseguido severamente en la primera carta, en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, estaba preocupado que estaban sufriendo verdaderamente, y a pesar de la persecución han estado creciendo. Su fe claramente ha crecido, su amor mutuo ha crecido. Así que él está hablando de esto, la perseverancia, la fidelidad en el sufrimiento, y también está describiendo que un día viene donde aquellos que los han afligido, aparte del arrepentimiento y fe en Jesús, aquellos que los han afligido serán juzgados por Dios. Cristo va a regresar del cielo y trae juicio y justicia consigo mismo, y eso es usado para animarlos. Tu sufrimiento no es en vano, tu sufrimiento no está perdido en los ojos de Dios. Él sabe de tus enemigos y cómo te tratan. Y mientras tú, por tanto, estás libre para amarlos y vivir por su evangelización, tienes razón en preocuparte por su alma, porque puedes dejar la venganza al Señor. La venganza es de Él. Mientras tú te preocupas por tus enemigos, tú estás mandado a amar a tus enemigos, y un día todas las cosas que están mal se corregirán. A luz del fin, Él está diciendo en el versículo 11,
Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. Él está describiendo el fin que viene. Y después sigues más que el versículo, esta parte en el versículo 11 dice, y encuentras que todo el enfoque está en el fin también. Dice, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todos los deseos de bondad y obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Él está diciendo, yo estoy orando por ustedes siempre, en luz, en vista al final. El presente toma definición, un propósito. Cuando pensamos del fin, estoy orando que el fin, algunos principios nos hacen pensar. Primero, oración que mira al fin. ¿Qué significa? Bueno, significa que la escatología tiene responsabilidad. La escatología nos lleva a la responsabilidad. He hablado en nuestra iglesia, Founders, sobre 1 y 2 de Tesalonicenses, así que estamos hablando de la escatología como el cuidado pastoral. Muchos piensan en la escatología como una cuestión de satisfacer curiosidades intelectuales y les gustan los gráficos y quieren enseñar su habilidad para hacer matemática. No, la escatología es con el propósito de animar al pueblo de Dios, recordarles a dónde nos dirigimos. Y esto es el cielo. ¿Y por qué todo esto tiene significado? Y también lo que significa para nosotros es que Dios nos dice dónde vamos para animarnos y alimentar nuestra actividad actual con comprensión. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos invertidos en las cosas que estamos invertidos como el pueblo de Dios? Bueno, porque el fin se acerca. Realmente no hemos entendido nuestro futuro, sino cambia el presente. Si te pudiera preguntar, ¿qué estás haciendo sobre el futuro? Pero luego sigo inmediatamente con ¿cómo ha cambiado esto hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué crees sobre el futuro? ¿Cuál es tu visión de la escatología? ¿Hacia dónde se dirige todo esto? Y ahora, ¿cómo eso ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado el presente? Puedo averiguar lo que tú crees sobre el futuro por cómo vivimos este momento. De hecho, nuestra escatología se exhibe todos los días en lo que realmente creemos. Porque lo que realmente creemos sobre el futuro se refleja en lo que estamos haciendo ahora mismo. Puedes estar de acuerdo conmigo, a menudo hay una brecha triste y sorprendente en lo que decimos que creemos que viene y cómo escogemos vivir en este momento. El no orar revela una falta de fe escatológica. Las personas que no están viendo realmente al final son personas que no oran. Si en verdad creemos que Jesús regresa del cielo a la tierra, la segunda venida de Cristo, olvídense un momento, yo soy milenial, creo en un rapto antes de la tribulación, pero todos podemos creer en la Biblia que nuestro Señor Jesús viene del cielo y va a juzgar la tierra, y Él juzgará a toda la humanidad. Él es el juez de los vivos y los muertos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En vista de que Él viene, ¿eso alimenta tu vida de oración? ¿Te informa tu mente y tu corazón, tus preocupaciones, tus cargas, tu celo? Que hoy importa. En hecho, hay algo muy importante en este mundo temporal. Tiempos no son muy largos. Spurgeon murió a los 58, yo tengo 61 años. Yo lo he sobrevivido. Mi padre murió a los 58, tengo 7 años más que él. Yo me podría ir mañana, la eternidad está enfrente de mí. Qué pesado es entonces lo que estoy haciendo en este momento, porque se dirige todo hacia la eternidad. Si eso está realmente en mi mente, ¿no me pondría en mis rodillas? La falta de oración revela una falta de fe católica. Realmente no estamos pensando en el futuro, sino estamos orando. Algo más que vemos.
en lo que dice aquí. La escatología informa la oración con certeza. La escatología informa la oración con certeza. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. ¿Y qué está hablando? Bueno, antes de la frase y después de la frase. Bueno, está hablando de lo que sabemos con certeza. Sabemos que la fidelidad en medio de la persecución no es en vano. Sabemos que Dios va a traer justicia a luz. Sabemos eso. Que Jesús viene de los cielos. Sabemos eso. Sabemos esas cosas con certeza. Pablo ha estado escribiendo lo que Dios ha ordenado. Él ha estado escribiendo lo que Dios ha predestinado. Y sin embargo, no saca una conclusión de ello. Por tanto, no hacemos nada. Estas cosas van a suceder con certeza. Por lo tanto, no hacemos nada. Él dice, en vista al fin, yo oro por ustedes. Siempre. Yo siempre me encuentro orando por la iglesia todo el tiempo porque sé lo que viene. Y porque eso lleva a Pablo a la oración. Porque él entiende que la oración y que realmente toda la responsabilidad humana está incluida en la obra soberana de Dios. Dios es soberano. Y todo lo que él ha decretado se cumplirá. No hay un solo átomo perdido en este universo que se pierda. Él es soberano sobre todos los aspectos de nuestras vidas, de las naciones, de nuestras vidas. Dios es soberano en todos los momentos. Y sin embargo, el Dios soberano ha elegido que va a obrar a través de medios, y uno de los medios elegidos que va a obrar poderosamente es la oración. Pablo no es alguien que saca la conclusión de la soberanía de Dios que no hacemos nada. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. Este es algo que Spurgeon entendía. Él entendía que la soberanía de Dios no cancela, no anula la responsabilidad humana, no anula la actividad humana. Él dice, lo siento por la pobre alma que no se atreve a hacer una afirmación sobre algo que nunca ha probado. Dios oye la oración y invocaremos su nombre mientras vivimos. Por esta razón, todo que es piadoso te orará en el tiempo en que puedas ser hallado. La oración mueve el brazo que mueve el mundo. Es el engrano por nuestra oración. Él no tiene un punto de vista de un hombre perdido en la oración. No, él dice que la oración mueve el brazo que mueve el mundo, pero no desequilibra nada. El Dios que ordenó los efectos que deben seguir a la oración, ordenó la oración misma. Es parte de la gran maquinaria por la cual el mundo se balancea sobre sus goznes. Dios nos quiere, en su voluntad, al obrar a través de la agencia de sus oraciones. Nosotros creemos eso. ¿Crees esto? ¿Crees que la oración importa? ¿Crees que es importante que ores por esta iglesia, por los que no creen? ¿Crees que es importante que ores por las relaciones? ¿Crees que importa? ¿Crees que importa que ores por tu propia alma, por tu salud espiritual? ¿Hace diferencia? Sí, sí lo hace. Porque el mismo Dios que ha preordenado los efectos, ha preordenado la agencia a través del cual producir estos efectos, es decir, la oración. Apocalipsis 22:20 es un ejemplo de esto. El que testifica estas cosas dice, sí vengo pronto, amén. Este es nuestro Señor, vengo pronto. Este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan? Amén. Ven, Señor Jesús. Jesús dice, vengo pronto. El hombre dice, sí, ven pronto. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Ha destinado Dios que eso va a ocurrir? Por supuesto, y tenemos que orar por eso. Así que la escatología imparte responsabilidad.
conocer el final cambia el momento, cambia hoy y nos informa que nuestras oraciones estén con certeza. Miramos a la palabra de Dios, sabemos lo que Dios ha ordenado hacer y oramos de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay oraciones que Él responde, oraciones concordantes a su voluntad. Y sin embargo, oraciones, como señaló Spurgeon, de nuestro corazón, el corazón de Dios, creemos esto, son parte de nuestras convicciones. Dios nace esto en nuestro corazón y hay un corazón que anhela estas cosas y deleita estas cosas y elevamos nuestros corazones en oración a Dios y Él escucha y responde a nuestras oraciones. Es poderoso. Y nos lleva a otro punto que observaremos mientras pensamos en la oración, mirando al final. La escatología infunde prioridad a la oración y con persistencia. Si Dios ha escogido en obrar en formas que hemos describido, ¿no debería, enfocando a esto, no debería la oración importarnos? Y no nos debería hacer luchar sobre la resistencia de nuestra carne y la resistencia de nuestro enemigo. Y no lucharíamos en contra de la distracción de los que no tienen el entendimiento de la verdadera oración. No perseveraríamos en oración, reconociendo que Dios escucha y ha elegido hacerlo a través poderosamente. Pablo dice, versículo 11, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, todos vosotros. Oración era constante en el ministerio de Pablo a la iglesia. De hecho, esto fue escrito por los apóstoles en el principio, los diáconos, allí en Jerusalén, en Hechos. Él habla de hombres que puedan ayudar y servir en las mesas. 6:4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Escuche, nuestras iglesias enseñan la Biblia, somos iglesias que enseñan la palabra. Alabados al Señor, cantamos acerca de la suficiencia de la palabra de Dios, y aquí los apóstoles describen las órdenes del ministerio. Comenzaron no con el ministerio de la palabra, sino que comenzaron con oración. Nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La creencia en la necesidad de la oración en el ministerio apostólico. De hecho, antes que el Espíritu de Dios sea dada a la iglesia, Hechos 1:14, los discípulos están esperando como al Señor Jesús, como les ha dicho. Dice, todos estos estaban unánimes, entregados continuo a la oración, juntos con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ellos entendieron que esto necesitaba oración. Oración no solo es práctica por Pablo. La oración es escrita por Pablo cuando habla de la importancia. Colosenses 4:12 dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándonos intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda voluntad de Dios. Este fiel hermano, tal vez pastor, está diciendo, estoy orando por ti todo el tiempo. Estoy esforzándome, agonizando en oración para tu madurez y tu estabilidad. Así que lo primero que vemos acerca de la oración en nuestros 2 versículos es que la oración fiel está informada por la escatología, es alimentada por la escatología, mira hasta el fin, lo que lo llena con certeza, un sentido de responsabilidad, y también lo convierte en una prioridad, en cuestión de perseveración. Y ahora te puedes preguntar,
Y eso habla de la mentalidad de Pablo cuando viene a la oración, que es su esencia en la oración. Sí, con el final en vista, como oramos por un momento, como oramos por hoy, dice el versículo 11, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. ¿Qué ora? Para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Y, amo esto, cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Hay que parar ahí, detenernos ahí. La oración no solo mira al fin, la oración también mira al camino. En vista al final tenemos que orar por el camino que caminamos antes de llegar al fin. Así que habla en respecto al viaje, al camino. Versículo 11, tiene una pasión por el crecimiento de estos creyentes. Siempre oro que nuestro Dios os considere digno de nuestro llamamiento. Y ahora está, y cumpla todo deseo de bondad y obra de fe, con poder. Está orando de su progreso, hacerte digno, o contarte digno de vuestro llamamiento. ¿Qué significa con el llamamiento? Él está hablando del llamamiento efectual de Pablo de Dios a salvación interno por medio de la predicación, que resultó en una regeneración, que resultó en arrepentimiento y fe genuina cuando Dios te llamó a sí mismo, a su Hijo, la obra salvadora de Dios en tu vida. Yo estoy orando por ti. Y lo que estoy orando es que vivas una vida que encaja con la obra salvadora de Dios en tu vida. Todos proclamamos juntos que el Señor nos ha salvado, todo creyente. El Señor me ha salvado. Yo estaba en tinieblas y ahora estoy en luz. Estaba espiritualmente muerto y ahora estoy vivo. Yo odiaba a Dios, ahora amo a Dios. Amo a Dios. No amaba a otras personas, pero ahora amo a las personas. Con el amor derramado en mi corazón por el Espíritu de Dios, yo estaba esclavo al pecado, ahora he sido liberado. Vivía una vida terrenal, ahora vivo por el mundo que viene. No soy ciudadano de ahora, soy un ciudadano del cielo. Dios me ha salvado. Muy bien. Ahora mi oración por ti es que tu vida coincida con eso. Que tu vida en este momento coincida con la gloriosa obra de Dios en tu vida cuando te salvó. Y tenemos que caminar dignamente con el llamamiento. Y un tiempo viene, el pastor Darren lo ha mencionado antes, cuando los líderes reciben alabanza. ¿Recuerdan cuando Jesús regresa del cielo a la tierra? Un día viene donde oro por ti, el día de la revelación de Jesucristo, que recibirás comendación, que juzga las obras de los creyentes, no sus pecados fueron juzgados en el madero, pero cuando Él mira, examina y juzga nuestras obras, que eso no se habrá perdido para vuestra vergüenza, sino que nos han dicho, bien hecho, siervo fiel. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Oras por esto? ¿Oras por eso en nuestra propia vida? ¿Por tu vida? ¿Por tu esposa? ¿Por tu iglesia? ¿Por tus hijos? ¿Por tus hermanos y hermanas en la iglesia? ¿Oras por esto? ¿Oras, Señor, obra en nuestras vidas en una forma que nuestras vidas encajen con nuestra profesión? Que nuestras vidas encajen con la realidad de lo que has hecho. Que no nos encontremos perezosos, somnolientos, en medio de un mundo que nos pondría a dormir, sino que debemos estar alerta y sobrio, con fervor y convicción mientras tenemos tiempo, porque el día rápidamente camina y nuestras vidas pronto terminarán, y todo lo que importa a los creyentes es que escuchemos en ese día, bien hecho. Pero la forma que llegamos ahí es asombroso. Como Él ora por ellos, oro
para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Y noten, cumpla todo deseo de bondad. Que enfoque. Tú tienes un deseo por lo bueno. Dios te ha dado lo que Él ha puesto en tu corazón en el aspecto de la bondad. Que el Señor conceda, cumpla los deseos de bondad que Él ha puesto porque te ha salvado. Cuando piensas sobre la santificación progresiva, cuando piensas del crecimiento en la vida cristiana, es así como lo piensas, que lo que Dios está haciendo es lo que Él está haciendo, es creciéndome en mi vida cristiana, y que Él realmente está cumpliendo los deseos que Él está ya puesto en nuestro corazón cuando Él nos salvó. Él nos dio nuevos corazones, nos ha hecho nuevas creaciones, y ahora está en nuestros corazones para agradar al que ha salvado nuestras almas. Queremos escuchar bien hecho, y sí tenemos deseos de bondad. Que Dios conceda esos deseos que ha creado en tu corazón. Esto es lo que santificación es. Dios dándonos lo que Él ha creado y concediendo lo que Él ha creado y poniendo en los corazones la bondad. Esto es lo que Filipenses 2 dice, porque es Dios el que obra en ti para obrar por su propia voluntad. Dios está obrando por ti, dándote los deseos y la habilidad para producir lo que a Él le place. Dios obrando para hacer buena bondad, así que te está dando deseos y te está dando el poder para hacer esos deseos, cumpliendo todos los deseos para bondad. Esta es santificación progresiva. Y Él dice, yo estoy orando por esto. La oración es efectual. La oración es una cosa, uno de los medios que Dios usa para ver esto cumplido en medio de su pueblo. Y dice, por esto oramos siempre, que Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad. Pero también ora por las obras que cumplen esos deseos. La vida cristiana no es solo una cuestión de deseos, es una cuestión de hechos. Tenemos que actuar de acuerdo con esos deseos, tenemos que actuar sobre esos deseos para bien. No solo basta con decir, tengo un corazón que deseo vivir en vida que agrada a Dios. Tenemos que caminar, ponernos los zapatos, caminar. Y dice, noten, cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Yo oro que Dios te conceda el poder para las obras de fe, de que lo que crees vivas. Es exacto lo que el Filipenses 2:13 describe. Tú y yo nos usamos por obras, pero la salvación, aunque solo es por fe sola, nunca producirá una fe que esté sola. Fuimos salvos por la fe en Cristo solamente, pero esa es la fe genuina en Cristo, pero donde está ahí, las obras siguen, buenas obras siguen. Así que tenemos que orar por eso para cada uno, para que las buenas obras de fe genuina se muestren en nuestras vidas con el poder de Dios, satisfaciendo los deseos de nuestros corazones, de hacer lo correcto en la vista de Dios. Este pasaje, Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que donde Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Su obra ha creado por medio de Cristo Jesús, nos ha llevado a buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros caminemos. Dios te hizo nuevo en Jesucristo y preparó las obras en las que quiere que camines después de tu salvación. Y Pablo estaba orando acerca de esta sesión informativa y que Dios lo haga realidad. Que lo que está en tu corazón, que agrade a Dios. Así que la primera cosa cuando pensamos es pensar por el viaje,
vemos una pasión del crecimiento de los creyentes. Tienes esa pasión, tienes ese deseo de ver a esta iglesia crecer espiritualmente, ver a tu familia crecer espiritualmente. Pienso en todas las pasiones que los padres tienen por sus hijos, la pasión por su educación, pasión por su matrimonio, pasión por su destreza atlética, pasión por su habilidad. Un día van a ganar dinero, y todas estas pasiones que tenemos por nuestros hijos o nuestros nietos, ¿saben que eso no importa? Tanto como tu alma me importa. Mi pasión es tu crecimiento, por tu crecimiento de Cristo y tu crecimiento en Cristo. Y por su pasión suprema. Y allí tampoco eso es nuestra pasión suprema, que alimenta nuestras vidas de oración. Noten, ¿para qué fin? Versículo 12 dice, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Dios. ¿Para qué? A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y tú y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Su pasión de él en su vida de oración es la gloria de Dios. Lo que infunde la vida de oración de Pablo es la gloria de Dios. ¿Qué más glorifica a Dios? Y él desea, por la gloria de Cristo, que esté en la vista y en las acciones de la vida de los creyentes. Y noten, versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor, ¿en qué concepto habla las Escrituras en la palabra nombre? El nombre tiene que ver con el carácter, tiene que ver con los atributos. Que quien Jesús sea manifestado en tu vida, que Jesús sea magnificado por tu vida redimida, que su nombre sea glorificado en su iglesia, es la idea. La gloria de Cristo en el creyente. Y si quieres saber orar, que el Señor Jesús sea conocido, y a través de la iglesia Cornerstone, que el Señor Jesús sea conocido en medio y a través de Founders Baptist Church, las personas, que Jesús sea visto y conocido, que su carácter sea manifieste en nuestras vidas redimidas. Pero ahora, no solo ora por la gloria de Cristo en el creyente, sino que también ora por los creyentes que se han glorificado en Cristo, y dice, y vosotros en él. ¿Y qué es eso? ¿Cómo vas a ser glorificado en Cristo? Bueno, una de las formas, por supuesto, es por conformidad a la imagen del Hijo de Dios. Cuando nos veamos con el Salvador cara a cara, nos conformamos a su imagen glorificada, resurrección, un nuevo cuerpo que coincide con la obra salvadora de nuestro Dios. No anhelamos por el día que no haya pecado, sin pecado, conformados a la gloria y gloriosa imagen del que salvó nuestras almas. En ese sentido, Cristo será glorificado en nosotros. Y seremos glorificados en Cristo. Pero también hay otro sentido, que el vivir fiel, cuando nosotros pensamos sobre esta conferencia, si hay una vida fiel, hay un verdadero elogio del Señor, comendación del Señor. Quiero decir, Dios alaba y honra a su pueblo. Esto es asombroso en mi mente. Si hay algo bueno en nuestra vida, todo es Dios, toda es su gracia, y sin embargo Él nos recompensa por ello y nos honra por eso, nos alaba por eso. Como Padre se deleita en sus hijos, así nuestro Padre en el cielo se deleita en buenas obras en nuestras vidas. Juan 12:26 dice, si alguien me sirve, que me siga. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Primera de Samuel 2:30. En tu casa, este es Eli,
Elí, él pronuncia eso, te prometo que tu casa y la casa de tu padre esté enfrente de mí. Ahora declara el Señor, lejos de mí. Aquí hay juicio, lejos de mí. Los que honraré y los que me honran los honraré. Los que me desprecian los despreciaré. ¿Importa a ti? ¿Te importa a ti que un día oigas bien hecho? Porque, sabes, para las personas que son salvos es el único recomendación que importa. Yo estoy agradecido, tú debes estar agradecido que el efecto de Dios en tu vida es el efecto de tú a otras personas. Es una bendición. Pero si yo no tengo nada de eso y un día escucho bien hecho de Jesús, eso es todo lo que importa para mí. Es lo mismo para ti, amén, ¿sí? No fue un amén tan fuerte. Esto es como Romanos 2:29 describe a los salvos, sino que es judío el que lo es interiormente. Está hablando del judío y su vida interior. Bueno, sino que el judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por letra, y la alabanza del cual no procede de los hombres sino de Dios. Esto es lo que importa, no solo orar en un lado para que otros lo escuchen. Eso no es un verdadero judío. Un judío es aquel que ha sido circuncidado interiormente y Dios ha regenerado, y lo que importa a él no es la alabanza de ti, es la alabanza de Dios. Así que la pasión por la gloria de Dios, la pasión por el crecimiento de los creyentes, pensando en el camino que conduce al fin, pero el camino precede al fin, y oramos por el crecimiento de los creyentes para que Dios sea glorificado. Y recibiremos comendación que se mostrará más en la gloria de Dios. Es su gracia por nosotros. Versículo 12. A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es la gracia de Dios y en el Señor Jesús, conforme a la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Esto es explicado por el amor inmerecido. Y nada puede explicar la gloria. Todo puede ser explicado por el amor inmerecido, por la misericordia inmerecida, por la gracia inmerecida. Es interesante, en Efesios 1 tenemos esa imagen de salvación panorámica que habla Pablo de Dios escogiéndonos antes de la fundación del mundo, y Dios nos glorificaba un día. Y lo que es interesante, en cada sección en Efesios 1 termina con la misma frase. Y esta es la frase: conforme a la bendición, conforme al beneplacio de su voluntad. Conforme al beneplacio de su voluntad. Dios nos ha escogido antes de que nacimos, conforme al beneplacio de su voluntad. Él ha redimido tu vida y te ha puesto en este momento en la historia conforme al beneplacio de su voluntad, y un día te glorificará en la presencia de su Hijo conforme al beneplacio de su voluntad. Gracia explica esto, y Dios pondrá su gracia mostrado en exhibición en los trofeos de su gracia, y se mostrará por la vida de los hombres que han sido llevados del pecado a la vida por medio de su Hijo. Charles Haddon Spurgeon, un gran predicador, tenía dones asombrosos,
Estamos leyendo sermones 130 de él 132 años después, pero ¿cuál fue el verdadero secreto de su ministerio? ¿Cuál fue el verdadero secreto de su iglesia que él pastoreaba? ¿Fue una especie de estrategia, maquinaria humana? ¿Dones humanos? Incluso los dones de Dios por sí mismo. Quiero decir, sin la energía de Dios, sin el poder de Dios, él te diría... Él llevaba a su gente al sótano de su iglesia y le decía, aquí está el centro del poder, es la oración. La oración explica el poder de esta predicación. La oración explica el poder de su iglesia. Voy a dejarlos con una exhortación del señor Spurgeon, de un sermón que predicó llamado La llave de oro sobre Jeremías 33. ¿Saben el versículo? Y esto es lo que Spurgeon dice. Queridos amigos, estamos muy sujetos a los arrebatos de la naturaleza, si es que ese no es nuestro estado habitual. No nos olvidamos de comer, no nos olvidamos de hacerlo, de quitar las cosas, o no nos olvidamos de ser diligentes en negocios, no nos olvidamos de ir a nuestras camas para descansar, pero a menudo nos olvidamos de luchar con Dios en oración y pasar tiempo como debemos pasar, largos periodos de comunión consagrada con nuestro Padre, nuestro Dios. Con demasiados profesores es tan voluminoso que no puedes moverlo, y la Biblia que representa su devoción es tan pequeña que casi podrías meterlo en su bolsillo de tu chaleco. Él oras por el mundo, momentos para Cristo. El mundo tiene los mejores, pero en nuestro armario, lo pequeño de nuestro tiempo, damos nuestra fuerza y frescura a los caminos de Mammon, y nuestro cansancio en la languidez a los caminos de Dios. Por tanto, necesitamos que se nos ordene prestar atención a ese mismo acto que debería ser nuestra mayor felicidad, como es nuestro mayor privilegio de actuar para encontrarnos con nuestro Dios. Hay que orar juntos. Padre que estás en los cielos, clamamos con los discípulos, enséñanos a orar. Confesamos que este es donde nos encontramos, efectivamente. Más empobrecidos en todas las gracias, en todas las agencias, en todos los medios que usted ha ordenado para nuestro crecimiento. Tenemos dificultad. En cuanto a la oración, como nuestro siervo Spurgeon ha dicho, tenemos tanto tiempo, pero no devotamos tiempo a la oración. Señor, que vivamos lo que decimos que creemos en vista del fin, y que nos des los deseos y la habilidad, los deseos y el poder para orar así como debemos. Y mientras pensamos en el viaje a ese fin, que tú alimentes nuestros corazones con convicción que no podemos vivir sin oración. No podemos ministrar sin oración, no podemos servirte sin oración, no podemos hacer buenas decisiones sin oración, no podremos tener sabiduría sin oración. Y entonces, Señor, que obres en crecernos para la gloria del nombre de tu Hijo, para que un día escuchemos bien hecho, cuando exhibes tu gloriosa gracia en los objetos de tu misericordia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.